Bueno, continuando con las derivadas de las funciones trascendentes, ahora hablaremos de las derivadas de las funciones logarítmicas y las exponenciales. Comencemos con las logarítmicas. La primera de ellas es la función y igual a f de x, logaritmo natural de x. Esta es una función logarítmica cuya base es el número e, como ya hemos visto cuando vimos funciones. Bueno, pues vamos a aplicar el método de la regla general para derivar, es decir, la definición, y vamos a tener y más delta y igual al logaritmo natural de x más delta x, que sería nuestra definición, y a eso le vamos a restar la función original, que es y igual logaritmo natural de x. Lógicamente, al tener la resta en esta forma vertical, y menos y se cancelan, y me queda que delta y es igual al logaritmo natural de x más delta x menos logaritmo natural de x. Recordamos las propiedades de los logaritmos. La diferencia de los logaritmos es el logaritmo del cociente. Aquí tenemos que recordar todas las reglas de exponentes, todas las reglas de logaritmos. Si eso es cierto, y yo tengo aquí una resta de logaritmos, esto se va a convertir en el logaritmo del cociente de x más delta x sobre x. Separamos denominadores para simplificar, x sobre x más delta x sobre x. Me queda 1 más delta x sobre x. Vamos a dividir ahora entre delta x. Acuérdense que en nuestra definición dividimos entre delta x. Lo pongo expresado de esta manera porque así me va a convenir. 1 sobre delta x, logaritmo natural de 1 más delta x entre x. Y ahora vamos a hacer un truco. Vamos a multiplicar y dividir por x, lo cual me va a dar una ayuda para poder simplificar esto y no va a alterar la expresión que yo tengo. Tengo 1 entre x que divide por x que multiplica sobre delta x. Entonces, no estoy haciendo prácticamente nada, solo reacomodando esto en esta forma. Sabemos que el logaritmo de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces esto sería el exponente y esto sería el logaritmo de la base. Y puedo expresarlo como logaritmo natural de 1 más delta x sobre x elevado a la x sobre delta x. Exponente, exponente. Tomamos el límite de esta expresión. Límite cuando delta x tiende a 0, de delta y entre delta x es 1 sobre x, que está aquí, por el límite cuando delta x tiende a 0, el logaritmo natural de 1 más delta x sobre x elevado a la x sobre delta x. El límite del logaritmo es también el logaritmo del límite, entonces esto yo lo puedo expresar de esta manera, sacando el logaritmo del límite. Y me queda en este recuadro punteado este límite que vamos a analizar. Ese límite es este que está aquí. Yo puedo transformar el exponente tomando su recíproco. 1 sobre delta x y sobre x, que es el recíproco de esto. ¿Qué ganamos? Que esta expresión de aquí es esta misma del denominador. Y eso permite tener un límite de la forma, límite cuando n tiende a infinito de 1 más n a la 1 entre n, que no es otra cosa más que el número e. Si ustedes recuerdan, también a tiempo atrás vimos que este límite cuando n tendía a infinito de 1 más 1 entre n a la n era también el número e, pero no es la única forma de expresar esto. Si yo aquí transformo los exponentes y calculo el límite cuando n tiende a 0, pues ese resultado también me da e. Bueno, pero este límite, su comportamiento es exactamente el de acá. Entonces, puedo sustituirlo como el logaritmo natural de e, porque todo este límite que está aquí, todo esto que está en el recuadro, es logaritmo natural de ese límite. Entonces, si este límite me da que es igual a e, pues entonces es 1 sobre x, logaritmo natural de e. Recordando también las funciones logarítmicas, acuérdense que el logaritmo de un número en su misma base siempre es igual a 1. La base del logaritmo natural es e, multiplicado por e, pues me da 1. Entonces, en lugar de tener aquí logaritmo natural de e, tengo a la unidad. Y mi límite se transforma en delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0 en 1 sobre x. ¿Y esto qué cosa es? Pues no es otra cosa más que la derivada de la función que teníamos en un principio y que es logaritmo natural de x. Por lo tanto,
Si nosotros tenemos y igual al logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x. Si nosotros tenemos y igual al logaritmo natural de u, donde u es una función de x, su derivada es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x, aplicando la regla de la cadena. Vamos con la otra derivada de la otra función logarítmica. Aquí tenemos un logaritmo en base a de x. Recuerden que cualquier número positivo mayor que 0 y distinto de 1 puede funcionar como base de un sistema de logaritmos. Entonces este será el caso general. El logaritmo natural, acuérdense que es el caso particular en donde la base es igual al número e. Bueno, hagamos lo siguiente. Logaritmo en base a de x es igual a h. Si esto es cierto, transformamos de función logarítmica a función exponencial. A la h es igual a x. Y esto, si h es logaritmo en base a de x, yo puedo expresar, sustituyendo aquí en el exponente, que esto es a elevado a la logaritmo en base a de x y que es igual a x. Aquí tengo esta expresión que le pongo el 1 romano. De manera análoga, si yo tengo e elevado a la logaritmo natural de x, esto es x, también por propiedades de los logaritmos. Esto es lo mismo que esto, nada más que con bases diferentes. A esto le pongo ecuación 2. Como ambas están igualadas a x, puedo igualarlas entre sí. Y me queda que a la logaritmo en base a de x es igual a e a la logaritmo natural de x. En esta expresión tomamos logaritmos en los dos miembros. Logaritmo natural de a la logaritmo en base a de x igual logaritmo natural de e a la logaritmo natural de x. Bueno, otra vez propiedades de logaritmos. El exponente por logaritmo de la base en ambos casos. El exponente, logaritmo en base a de x, por el logaritmo de la base, logaritmo natural de a. El exponente, logaritmo natural de x, por el logaritmo de la base, que es logaritmo natural de e. Me queda esto que está aquí. Pero otra vez aparece el logaritmo natural de e, que hace unos instantes mencioné que era igual a la unidad. Y por lo tanto me queda multiplicado logaritmo natural de x por 1. Vayamos al siguiente paso. La última expresión, logaritmo en base a de x, y eso se convierte en el cociente del logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. ¿Y ahora qué hago? Derivo ambos miembros de la ecuación. La derivada de esto, pues es la derivada del logaritmo en base a de x, pero que es igual a la derivada de este cociente. Pero aquí yo ya del resultado anterior, yo ya sé que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Multiplicado por 1 sobre el logaritmo natural de a. ¿Y esto qué cosa es? Pues esto es una constante. Es una constante multiplicada por la derivada de la función. Entonces, ¿a qué llego? A que la derivada de la función logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x multiplicado el denominador por el logaritmo natural de a. Si ustedes observan, es exactamente la misma derivada de la función logaritmo natural, pero aquí aparece logaritmo natural de a, que no es otra cosa más que el factor de conversión de los logaritmos naturales a los logaritmos de cualquier base. Bueno, obtenemos los siguientes resultados. Si y es el logaritmo en base a de x, su derivada es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Si y es igual al logaritmo en base a de u, y u es una función de x, su derivada es 1 sobre u, multiplicado el denominador por el logaritmo natural de a, y por la derivada de u con respecto a x, aplicando la regla de la cadena. Pasemos ahora a las derivadas de las funciones exponenciales. La primera de ellas es y igual e a la x. Vamos a obtener la derivada utilizando el método de derivación de las funciones inversas que utilizamos también para las funciones trigonométricas inversas. Si y es igual a e a la x, su función inversa, ¿cuál será? Pues será x igual logaritmo natural de y. Veamos. La función es y igual a la x. Su función inversa, x igual logaritmo natural de y. Derivamos esta. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre y, porque estoy derivando x con respecto a y. Aquí x es la función y y es la variable independiente. Su derivada es entonces 1 sobre y. Derivamos la función directa. ¿Qué tenemos que hacer? La derivada de y con respecto a x, que es igual al recíproco
de la derivada de x con respecto a y. Si esta me dio 1 sobre y, es 1 sobre 1 y sobre y. Por la ley de la tortilla, esa derivada se convierte en y. Pero desde un principio sabemos que y es e a la x. Entonces, sustituyendo la derivada de y con respecto a x, que es y, pues se convierte en que esto es igual a e a la x. En conclusión, si y es igual a e a la x, su derivada es e a la x. Es exactamente la misma. Si y es igual a e a la u, y u es una función de x, la derivada de y con respecto a x es e a la u, multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Vamos ahora con la otra función exponencial, a la x. Es decir, recuerden también ustedes que en las funciones exponenciales a puede ser un valor distinto de 0, distinto de 1, y que tiene a la variable como exponente. Otra vez también e a la x es un caso particular de la función a la x. Bueno, aplicando el mismo método de derivación de las funciones inversas. La función es y igual a la x. Su función inversa, x igual logaritmo en base a de y. Derivamos la función inversa. Derivada de x con respecto a y es 1 sobre y por el logaritmo natural de a, tal como lo vimos en la derivada de la función logarítmica. La derivada de la función inversa, pues es el recíproco de esta derivada. Si esta fue 1 sobre y por logaritmo natural de a, pues es 1 entre y logaritmo natural de a. Por la ley de la tortilla, esto es y logaritmo natural de a. Pero en un principio dijimos nosotros que y era igual a la x. Entonces sustituyo a la x por el valor de y me queda esto. Esta será la derivada de la función exponencial de base a. Si ustedes ven, es muy similar a e a la x, pero otra vez aparece aquí el factor de conversión entre ambas bases de logaritmos. En conclusión, si y es igual a la x, su derivada es a la x multiplicada por el logaritmo natural de la base. Si y es igual a la u, y si u es una función de x, su derivada es a la u por el logaritmo natural de a y por la derivada de u con respecto a x, otra vez aplicando la regla de la cadena. Bueno, con relación a esto existe un procedimiento que se llama derivación logarítmica, el cual lo utilizamos en funciones del tipo f de x elevado a la g de x, en donde ambas son funciones. Este método también puede ser aplicable para derivar funciones logarítmicas que involucran operaciones con varios logaritmos. Y este método consiste en lo siguiente. Tomamos logaritmos naturales de la función, aplicamos las propiedades de los logaritmos y posteriormente derivamos. Vamos a poner primero unos ejemplos de las derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales y posteriormente un ejemplo de derivación logarítmica. Veamos, por ejemplo, quiero derivar y igual logaritmo natural de 1 más 2x. Quedamos que la derivada de esto, de una logarítmica natural, su derivada es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. ¿Quién es u? 1 más 2x, 1 sobre u. Por la derivada de u, ¿quién es la derivada de u? 2 nada más. Entonces me queda 2 por esto. Y me queda 2 entre 1 más 2x. Como ven, sumamente fácil. Otro ejemplo. Logaritmo natural del seno de 3x. ¿Quién es u? Seno de 3x. 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x, que es coseno de 3x, y por 3, porque el argumento también hay que derivarlo. Recuerden que es una función de otra función y de una tercera función. Entonces, esto me queda 3 por coseno de 3x entre el seno de 3x. Pero ya sabemos trigonometría. Coseno del ángulo entre el seno del ángulo, pues no es otra cosa más que la cotangente, y así me queda la derivada. Entonces, no tiene mayor complicación. Tengo logaritmo en base 2 de 4x cuadrada menos 1. ¿Quién es u? 4x cuadrada menos 1.
la derivada es 1 sobre u por el logaritmo natural de la base y por la derivada de u con respecto a x. Entonces, ¿qué tenemos? 1 sobre u, aquí está. Logaritmo natural de la base. Ese se queda ahí, no le podemos hacer nada, ni lo podemos eliminar, ni lo podemos simplificar, ni podemos hacerle nada. El 8 que está multiplicando pasa al denominador y nos da este resultado. Otro ejemplo. Y igual e a la 3x. La derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u con respecto a x. Si u es 3x, su derivada es 3. Por e a la u, pues me queda esto. Como ven, ningún problema. Tenemos ahora otro ejemplo, f de x igual a la x. Ahora tenemos una función a la u, donde su derivada es a la u, logaritmo natural de a, y por la derivada de u con respecto a x. A la u, a la coseno de x. Logaritmo natural de a, derivada de coseno menos seno de x. Reacomodamos, ponemos el signo al principio y nos queda este resultado. A esto ya no se le puede hacer nada porque pues no hay forma de simplificar. Pongamos ahora un ejemplo de derivación logarítmica de los casos de las funciones donde una función está elevado a otra función. Por ejemplo, tenemos x elevado a la seno de x. Tomamos logaritmos en ambos miembros. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la seno de x. Si somos observadores por propiedades de logaritmos, este es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces, exponente multiplicado por el logaritmo de la base, me queda esto. Derivamos ambos miembros. Aquí tengo que derivar logaritmo natural de y. Acá tengo que derivar el producto. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de y, porque estamos derivando con respecto a x, es 1 sobre y. Pero, precisamente porque estamos derivando con respecto a x, me aparece la derivada implícita inmediatamente. Porque yo sé que y es una función de x. Entonces, derivada de y con respecto a x aparece junto de la derivada, que es 1 sobre y. Y del otro lado, ¿qué tengo? Un producto de dos funciones. Debo derivarlo como tal. La derivada de esto, primera función, seno de x, multiplicada por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x, más segunda función, logaritmo natural de x, multiplicado por la derivada de la primera, que es coseno de x. Me queda esto que está aquí. Reacomodo los términos y resulta esto. ¿Qué tengo que hacer? Igual que en las derivadas implícitas, despejar la derivada. Aquí ya está dividiendo, en el primer miembro, pasa multiplicando al segundo miembro, a todo el segundo miembro. ¿Y luego qué pasa? Como yo quiero tener la función explícita, yo sé que y es igual a x a la seno de x. Sustituyo y por su valor y este será el resultado. Otro ejemplo. X elevado a la x. Lo mismo. Tomamos logaritmos en ambos miembros. Logaritmo natural de y igual logaritmo natural de x a la x. Logaritmo natural de y igual exponente por logaritmo de la base. X logaritmo natural de x. Derivamos en ambos miembros con respecto a x. Aquí, la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y. Multiplicado por la derivada de y con respecto a x porque es implícita. Del otro lado, tengo que derivar este producto. Primera función x por la derivada de la segunda, x por 1 sobre x. Segunda función logaritmo natural de x por la derivada de la primera, que es 1. Me queda esto, x por 1 entre x, pues es x sobre x. 1 por logaritmo natural de x, pues logaritmo natural de x, no tiene problema. Simplifico y ahora despejo la derivada. ¿Qué me queda? Y que está dividiendo pasa multiplicando por 1 más logaritmo natural de x. ¿Y qué me queda al final? Que la derivada de y con respecto a x es igual a esta expresión que tenemos allí encerrada dentro del recuadro. Entonces, ese sería un ejemplo de lo que es la derivación logarítmica y que lógicamente está relacionado
con las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Dejaremos algunos ejercicios al respecto de este tema.